Buenas, continuamos con el estudio del libro de Éxodo. Ya hemos avanzado, vamos a comenzar hoy con el capítulo 11 y en estos primeros 10 capítulos vimos cómo en Egipto está el pueblo de Israel, los 12 hijos de Jacob de Israel, y así comienza el libro de Éxodo, ¿no? Con los nombres de los hijos que llegaron a Egipto. Y ya han pasado 400 años, ahora se encuentran esclavizados, oprimidos, y ellos claman al Señor para que los libere de esta opresión. Dios ha levantado a Moisés, rescatado de las aguas, y de una formación que tuvo tanto en el pueblo de Israel, inicialmente sus primeros años, luego estuvo los primeros 40 años de su vida en Egipto con toda la educación egipcia, luego 40 años con los madianitas y ahora lo llamó Dios para liberar al pueblo, recordando el pacto que Dios había hecho con Abraham inicialmente, ¿no? Y también entonces lo envía para liberar a Israel. Y vimos la secuencia de hasta ahora 9 plagas que hemos visto que se llevaron a cabo para obligar al faraón a dejar ir a su pueblo para que le sirva a ese Dios, ¿no? Al único Dios, al Dios hebreo. Pero entonces, después de estas 9 plagas, que hemos visto en 3 grupos de a 3, eh, ha ido juzgando a los diferentes dioses de Egipto, cuya base son las tinieblas, la oscuridad, y que se representa en cada una de las actividades del ser humano que han llegado a ser realmente un ídolo, una idolatría del hombre, una dependencia, esclavitud de cada una de las actividades humanas representada en cada uno de estos dioses. Y ya después de la novena plaga ha juzgado a los diferentes dioses y la última escena que vimos ya después de la oscuridad, que ya estaba juzgando al máximo dios que era Ra, el sol y la luz del sol, cómo cogía el mismo Ra diferentes nombres de acuerdo al tiempo del día, si era en la mañana, a mediodía o en la noche tomaba diferentes nombres Ra, pero a ese dios que durante 3 días hubo oscuridad sobre los egipcios, pero luz sobre los israelitas, Dios estaba juzgando a ese Dios que no pudo iluminar durante 3 días. Dice que era una oscuridad que hasta se podía palpar. Como les decía, no puedo comprender eso, cómo la oscuridad se palpa, pero eso fue lo que sucedió. Y ya el máximo Dios de todo el panteón de los dioses egipcios no pudo contra el yo soy, del Dios de los hebreos. Y ahí quedamos en esa escena, cuando Moisés está delante del faraón, el faraón ha sido endurecido su corazón para no dejar salir al pueblo y aún le dice a Moisés que se vaya porque si lo vuelve a ver lo va a matar. Y Moisés le confirma, efectivamente, si nos volvemos a ver, usted morirá. O no nos volveremos a ver también, ¿no? Y habíamos quedado allí, al final del capítulo 10. Y algo interesante es que no se acaba esa escena. Todavía Moisés está delante de Faraón y no se ha ido. Esto que viene y comienza el capítulo 11 está sucediendo aún en esta misma escena. Moisés no ha salido después de esas amenazas que se han hecho, pero entonces pareciera que en ese momento Dios le habla a Moisés y le dice, si comenzamos en el versículo 1, y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Pues ya va a ser la última plaga. Di ahora al pueblo, pero antes de la plaga tiene que decirle al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios.
Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Entonces le da la instrucción, el Señor le habla a Moisés, esta va a ser la última plaga, pero también dice que tiene que pedirle el pueblo a, a los vecinos egipcios todos los objetos de plata y objetos de oro. Y dice que el pueblo gana ese favor. Aún Moisés parece que era bastante popular dentro del pueblo egipcio. Entonces todo esto va a ayudar a la salida de el pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Moisés transmite después de esto que Dios le ha dicho, y vamos a ver más adelante que de pronto ya Moisés sabía que iba a pasar. Entonces le transmite lo que el Señor ha dicho a partir del versículo 4 al faraón. Dice, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito de ganado. Y habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera a un perro, le ladrará, ni a hombre ni a animal, para que entendáis cómo el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Acordémonos desde cuando Dios llamó a Moisés y ya está Moisés caminando hacia Egipto, Dios le habló allá en el capítulo 4 de Éxodo. Y básicamente le dice esto mismo que fue lo último que pasó después de las plagas, que habla al faraón, pero en su terquedad no lo va a dejar salir. Y, y lo que dice es que deje salir a su primogénito, a Israel. Ese es el mensaje que manda Dios. Dice que al poner su corazón duro, él herirá y matará al primogénito del faraón, por no dejar salir a su primogénito. Ya nos lo ha dicho desde el capítulo 4. Y antes de llegar a Egipto, Moisés ya sabía que iba a pasar esto, y era la última plaga, ¿no? La muerte de los primogénitos. Más adelante vamos a hablar un poquito de la importancia y el significado que da el primogénito. Ya desde el capítulo 4 nos está diciendo que va a matar los primogénitos en Egipto a liberar su primogénito, Israel, teniendo en cuenta inicialmente que los primogénitos era el primer hijo, el que tenía toda la autoridad y toda la herencia, la principal herencia, sobre todo en cuanto a autoridad de su padre. Y está a ese mismo nivel que está tratando Dios al faraón, ¿no? Dice, todos los primogénitos van a morir, aún del ganado, ¿sí? Y ya mirando en el capítulo 11, en el versículo 8, dice, y descenderán a mí todos estos tus siervos y se inclinarán ante mí, diciendo, sal tú y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Fíjate que este versículo nos cierra la escena que había comenzado desde el capítulo 10, cuando Moisés sale ardiendo de ira de la presencia del faraón, diciendo qué es lo que va a pasar. Y algo interesante es estas últimas palabras, ¿no? Ustedes mismos nos van a decir que se vayan, que salgan de aquí. Y eso es lo que le dice Moisés a Faraón. Y entonces ya cuando sale Moisés, el Señor le dice a Moisés, el versículo 9, Faraón no os escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón y éste no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. Es como haciendo el cierre de todas las maravillas, de todas las plagas que hizo Dios sobre Egipto, protegiendo en algunas, en las últimas, al pueblo de Israel, pero a pesar de esto no los dejó salir. Y miremos que todo esto que está diciendo aquí en el capítulo 11 es como
el cumplimiento de todo lo que le había dicho Dios a Abraham. Si vamos a Génesis 15, eso Dios le había dicho a Abraham cuando hizo el pacto con Abraham, que sus descendientes serían subyugados por otra nación por 400 años, y, pero que Dios juzgaría a esta nación y ellos saldrían y regresarían a la tierra prometida. Y estos 400 años es porque la maldad del amorreo no ha llegado al colmo, al máximo. Entonces fíjate que cuando le habló a Abraham, también con la salida de Egipto del pueblo de Israel y la llegada a la tierra de los cananeos o Canaán, allí va a juzgar a los amorreos por el grado de maldad en que va a llegar a esta tierra. Por eso también, en cierta forma, Dios está esperando para darle esta tierra al pueblo de Israel. Entonces, aquí queda, y es la última plaga, y aquí apenas fue cuando se la anunció Moisés a Faraón. Todavía no se ha ejecutado. Entonces, fíjate que a diferencia de otras plagas que en unos pocos versículos nos narra cómo fue todo el suceso, aquí se extiende un poquito más para explicarnos cómo se lleva a cabo esta plaga y todo lo que conlleva alrededor de esta plaga. Aquí apenas es cuando previene Moisés al faraón de lo que va a pasar. Y luego vamos a ver en el capítulo 12 cómo hace como un paréntesis de algo que ya debió haber pasado antes de que Moisés le anunciara esto, porque es la descripción y lo que tenía que hacer el pueblo de Dios preparados para este día. Ya Moisés le ha dicho al faraón, a medianoche sucederá esto, pero entonces lo que nos comienza narrando en el capítulo 12 es algo previo que el Señor ha dicho a Moisés, que es lo que va a pasar y qué es lo que tienen que hacer ellos antes de esta medianoche. Entonces, la primera parte del capítulo 12 es lo que le dice Dios a Moisés, y más adelante vamos a ver cómo Dios también transmite esta información a los principales de Israel para qué tienen que hacer esa noche, donde van a morir los primogénitos. Entonces vemos ahí en el Éxodo 12:1, dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Entonces ya le está diciendo, este mes va a ser el primero para ustedes y será el primer mes para vosotros. Aquí no nos nombra o nos dice, no nos dice el nombre de ese primer mes. Y vamos a ver más adelante que en el capítulo 13, en el versículo 4, dice que es el mes de Abib. Entonces, el primer mes es Abib y posteriormente vamos a ver que cambia este nombre de Abib por Nisan, que va a ser el primer mes del calendario judío, hebreo, israelita. ¿Sí? Y es el que vamos a ver que va a ser el primer mes del calendario religioso. Posteriormente, a raíz del exilio que van a tener muchos años después, cuando ya están en su tierra, van a tener un exilio en Babilonia y a su regreso ellos van cogiendo algunas costumbres babilónicas y cogen el calendario civil, que va a estar corrido 7 meses realmente, ¿no? Y va a comenzar en el mes que posteriormente vamos a ver que se llama Tishri, donde va a comenzar realmente el calendario civil. Pero este es el calendario que establece Dios, comenzando en el día en que ellos salen, o en el mes más bien, que ellos salen de Egipto. Aquí algo importante que quiero resaltar es cómo Dios empieza a establecer los tiempos desde el comienzo, desde la creación. ¿Sí? Si nos recordamos en Génesis 1, en el momento de la creación, en el cuarto día, ¿cierto? En el cuarto día de la creación, establece y crea las grandes lumbreras para dar los tiempos. Miremos en Génesis 1:14. Dice, entonces dijo Dios,
haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Entonces él colocó el sol, la luna, las diferentes estrellas, las principales lumbreras, para establecer los tiempos, para establecer primero la diferencia entre noche y día. Luego también nos habla para establecer los días, para establecer los meses y aún los años y estaciones. Ha colocado la naturaleza y el ciclo de toda la creación para establecer estos tiempos. Ahora lo que estamos viendo en Éxodo está estableciendo cuándo comienza la cuenta de los años, ¿sí? Cuando salen de Egipto, en el mes de Abib, o Nisan, que también lo nombra así, ¿no? Entonces va a comenzar el año y posteriormente vamos a ver a medida que sigamos avanzando en el libro del Pentateuco, en los diferentes libros del Pentateuco, cómo este calendario que viene a ser el calendario de las estrellas y a la vez el calendario natural que va a establecer los ciclos agrícolas también y el estilo de vida de los pueblos de acuerdo a este círculo o calendario agrícola, también va a determinar el calendario que Dios ha establecido en la historia para la humanidad. Y comienza en este primer mes, cuando de Egipto, perdón, sale el pueblo de Israel. Entonces hay una secuencia, hay una cadena que establece Dios desde la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, ciclos agrícolas, para hacer una ilustración de los tiempos que también Dios ha establecido para la humanidad. Y está estableciendo el primer mes. Inicialmente, algo muy importante, el pueblo de Israel llega a ser como una figura utilizando a través de lo que el hombre puede tocar, a través de lo que se mueve la naturaleza, para mostrar las realidades espirituales que Dios va a llevar a cabo. Y entonces seguimos aquí con este primer mes. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Perdón, me devolví al capítulo 11, estamos en el capítulo 12. Y entonces en el versículo 3 del capítulo 12 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces da la instrucción, en el día 10 del mes de Abib o Nisan, tienen que separar un cordero. Y es un cordero por familia, ¿sí? Y si dice que esa familia es muy pequeña y no se pueden comer todo el cordero, se pueden reunir varias personas más para que haya, o varias familias, para que el cordero alcance para todos, ¿no? Y adelantándonos al versículo 6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes, o sea, el mes de Abib. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis al fuego. Y de esta manera lo comeréis. Versículo 11. Ceñido vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Entonces aquí tenemos que resaltar diferentes cosas que tienen que hacer, ¿no? Primero, al 10.º día, separar el cordero. Este cordero tenía que ser máximo de un año, un cordero limpio, puro, ¿cierto? Y lo iban a sacrificar el día 14 en la noche, al anochecer.
Algo importante es que tenía que ser para toda la familia y comerlo por completo. Vamos a ver más adelante que si no alcanzaba lo que quedaba, tenían que quemarlo por completo. No podía quedar nada de este cordero. ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Iban a pintar los dinteles y los postes de las puertas con esta sangre. Y, y también, además de comerlo, había unas señales bastante importantes. Dice, ceñidos vuestros lomos. Esta es una expresión hebrea o israelita por la túnica que ellos tenían, que podía ser corta o larga, ¿cierto? Cuando tenían prisa o tenían que hacer una labor que exigía esa libertad y además hacerlo con ligereza, ellos recogían esa túnica sobre los lomos o en la cintura y con un cinturón la recogían allí para que no fuera un estorbo, ya sea en la labor agrícola o cuando tenían que hacer algo que era pronto y rápido. Entonces dice, ceñidos vuestros lomos. Ya le está diciendo es algo que ustedes necesitan ligereza y va a ser algo rápido que va a suceder. Algo va a pasar y ustedes tienen que estar listos. Dice, las sandalias en vuestros pies. Sigue mostrando que va a pasar algo y ellos tienen que estar listos. Y fíjese lo que sigue, y el callado en vuestra mano. Ese callado para sostenerse y poder caminar ligero y rápido, para ir en la marcha rápida. Entonces, fíjate que todos estos son señales de que va a suceder. Después de que ellos coman, van a tener que moverse con prontitud y ligereza, ceñidos los lomos, las sandalias en sus pies y el callado en la mano. ¿Sí? Y además les ratifica diciendo, lo comeréis apresuradamente. Es algo rápido que tienen que hacer esa noche. ¿Sí? Acordemos y no nos olvidemos lo que le ha dicho Moisés al faraón. A medianoche morirán los primogénitos. Y esto que estamos diciendo que ya le debió haber dado esta instrucción Dios a Moisés con anterioridad para que la viera el pueblo de Israel, ¿no? Y algo importante, entonces nos dice, es la Pascua del Señor. ¿Qué significa Pascua? De pronto el término así en la traducción al español no es muy diciente. Hoy en día se utiliza el término Pascua de diferentes formas y de pronto pierde un poquito el sentido original, ¿no? Y el versículo 12 nos ayuda un poco. Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos como yo, cuando yo hiera, perdón, la tierra de Egipto. Eso significa Pascua. Pasaré sobre. Pasar sobre. Entonces, cuando hablan de la Pascua, es que Dios pasó sobre las casas de los hebreos, de los israelitas, y por la señal de la sangre en los dinteles no entrará y no tocará a los primogénitos y respetará la vida de los primogénitos de los israelitas. Solamente tocará a los egipcios. Eso es Pascua, pasar sobre. Y lo que impide que entre a la casa de los hebreos es la sangre que han colocado del cordero. Ahora hablaremos un poquito del significado de esto. Pero también quiero resaltar algo importante que ha dicho aquí. En el versículo 12 dice, heriré el primogénito en la tierra de Egipto, tanto hombre como animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y fíjate, cuando comenzaron las plagas allá en el capítulo 7, dijo esto, ejecutaré el juicio sobre los dioses. Y termina con esto, he ejecutado o ejecutaré los juicios contra los dioses de Egipto. Esas fueron las plagas.
cómo los diferentes dioses de la actividad humana, del diario vivir del ser humano que ha levantado y que ha empezado a oprimir y a esclavizar al ser humano, él los ejecuta y lo que muestra ese juicio es que no son dioses reales, son cosas creadas por el mismo hombre que ha empezado a servir y a ser esclavizado por ese mismo servicio. ¿Y qué está mostrando? Cuando dice yo el Señor, yo soy el que soy, yo soy el único Dios. Y lo que hago es mostrar que ningún otro Dios existe, yo soy el único. Y lo que yo hago es liberar al hombre de la esclavitud, de la opresión que se ha generado alrededor del hombre. Y esa es la salida a Egipto. Dios ha juzgado cualquier costumbre, cualquier actividad humana que ha llegado a ser un Dios, que esclaviza al hombre y que lo lleva realmente a desviarse y no a servir al único Dios, al yo soy, el que soy, el autoexistente, el eterno y que nunca cambia. Esa es la principal figura. Y fíjate que la Pascua, entonces esta es la primera fiesta que se debe realizar en el primer mes, que en nuestro calendario ya gregoriano, ya solar, el calendario normal hebreo, se basa en los ciclos de la luna. Por eso los meses lunares es de 29 o 30 días, que es las etapas en que se lleva a cabo el ciclo de la luna. Y en nuestro calendario ya son meses de 30 y 31 porque la base es el ciclo solar. Entonces, el ciclo anual, de acuerdo a la luna, sería alrededor de 345 días, a diferencia del ciclo solar que son 365 días. Y entonces hay una diferencia entre los meses que siguen los hebreos o que tienen, de acuerdo a este calendario lunar, a los meses que nosotros seguimos solares. Entonces, este primer mes de Abib cae entre lo que equivaldría a nosotros los meses de marzo y abril. Parte de marzo y parte de abril sería el mes. Recordemos que en esa época más o menos también cae lo que nosotros llamamos Semana Santa y celebramos la Pascua y vamos a hacer la relación, qué es lo que celebramos o qué es lo que recordamos en esta semana, ¿no? ¿Qué viene a ser la Pascua judía también? Pero primero quiero que veamos cómo continúa allí la fiesta, además de esta noche del 14 de Abib, cómo continúa la fiesta. Si vemos ahí más adelante, en el versículo 15 del capítulo 12, dice, 7 días comeréis panes, perdón, voy a leer un poquito más, en el 14, dice, este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Ahora sí en el 15, 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esta persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Y versículo 17. Guardaréis también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Entonces, fíjate que aquí está estableciendo que la Pascua no solamente esa noche en que se come el cordero, sino le extiende por 7 días y lo llama la fiesta de los panes sin levadura. 7 días después de la Pascua que van a comer pan sin levadura. Entonces aquí podemos sí hablar cuál es el significado de esto. Esto es lo que ellos tienen que hacer, tienen que salir pronto con pan sin leudar,
después de haber comido el cordero. Y con la sangre del cordero marcar los dinteles para que Dios pase sobre, lo que significa Pascua, pasar sobre, y no toque a los primogénitos de esta casa que son los que están del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué significa esto? Aquí nos ayuda Pablo cuando le escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, podemos decir a partir del versículo 6, para ver un poquito más el contexto, ¿cierto? Y ver qué significado tenía esta señal que fue física, material, un cordero físico con su sangre, y qué significa también esa levadura. ¿Por qué comer sin levadura, no? Entonces vamos a ir a Primera de Corintios, vamos a buscarlo aquí rápido. El primer libro de, perdón, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, a partir del versículo 6. Miren lo que nos dice. Vuestra jactancia no es buena, después de que ha hablado cierto problema que hay en la iglesia de Corinto, que está jactando por algo que no deben estar haciendo, que es algo malo delante de Dios. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y nos mete la figura de la levadura. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Versículo 7. Dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Tiene que estar relacionando que es una levadura nueva, que están sin levadura. ¿Por qué? Relacionado con la Pascua. Dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Acordémonos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús, el Cristo. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí dice que Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. O sea que es el Cordero. Nos recuerda el Cordero que fue sacrificado en la Pascua cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Entonces Cristo es nuestra Pascua. Y podemos pensar en su sangre. ¿Qué hace la sangre de Cristo? En Mateo 26 nos dice que la sangre de Cristo es en la sangre en que se establece el nuevo pacto por nuestros pecados, nos limpia del pecado. Entonces Cristo nos ha liberado y nos ha limpiado. Y el Señor no nos va a tocar, va a pasar cuando emita sus juicios sobre nosotros, porque su sangre nos ha separado para Él y ha establecido el nuevo pacto. Y hemos sido declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo. Esa es la figura del Cordero, algo material, algo físico, palpable, que de pronto el pueblo de Israel lo podía entender fácilmente de una forma física. Era la esperanza que daba Dios, que el día de mañana Él iba a proveer el Cordero para este sacrificio. Acordémonos también en Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios le detiene la mano para que no lo sacrifique, y ahí es donde dice que Dios proveerá el Cordero. Fíjate que de allí está la figura, y vemos todo el hilo, como ya Dios estaba coordinando todas las cosas para su plan, para que el día de mañana Él sacrificara su Cordero para liberarnos del pecado a toda la humanidad. Entonces son figuras que Él nos fueron mostrando desde el Pentateuco para que el día de mañana pudiéramos entender qué es lo que iba a hacer a través de Cristo. Entonces, dice que Cristo es nuestra Pascua, la que nos libera
nos saca de la opresión, de la esclavitud, del pecado. Pero ¿qué significa la levadura? Miremos el versículo 8. Dice, por tanto, de Corintios, ¿no? 1 Corintios 5:8. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja. Ya antes en el 7 ha dicho, limpiar la levadura vieja. Acordémonos qué pasó allá en el Éxodo. Dice, quiten toda levadura de sus casas, limpien toda la levadura vieja. ¿Sí? Dice, ni con la levadura, dice, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad. Entonces ya nos está diciendo cuál es esta levadura, es la malicia y la maldad. Si Cristo murió por nosotros y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado, esto es, limpiemos toda malicia, toda maldad en nuestras vidas. ¿Para qué dice? Sino que con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esos 7 días que iban a comer pan sin levadura es una figura, una simbología de lo que debe representar nuestra vida después de haber aceptado a Cristo como Cordero de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, debemos andar en sinceridad y verdad. Debemos andar en sinceridad y en verdad. ¿Qué es sinceridad? Que cuando somos expuestos a la luz, no se van grietas en nosotros. Que la luz pase y está allí, ¿cierto? Entonces, eso significa sinceridad. Viene literalmente de sincera. Antiguamente habían estatuas cuando tenían grietas, entonces la llenaban con cera y daba la apariencia que la estatua estaba perfecta. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que cuando la colocaban a la luz, se alcanzaban a ver esas imperfecciones y veían esa imperfección, esa grieta que había en la estatua. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo eso, el pan sin levadura, que andemos en sinceridad, es que no haya grietas, imperfecciones en nosotros, que seamos puros, que cuando nos expongamos a la luz delante del mismo Dios, no se vean esas grietas, sino que seamos completos, íntegros. Y la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que andar de acuerdo al carácter de Cristo. Él murió por nosotros, Él es nuestra Pascua, y lo que simboliza esos 7 días de comer sin levadura es dejar la malicia, un estilo de vida sin malicia, sin maldad, sino un estilo de vida que está marcando el carácter de Cristo en integridad, con sinceridad y con verdad. Ese es la principal símbolo o enseñanza que nos da a través de la Pascua. Ellos vivieron algo material, algo físico, que Dios lo llevó a cabo para enseñarnos. Eso también lo dice en el Nuevo Testamento, que estas cosas se escribieron para enseñanza nuestra. Y si queremos comprender realmente la obra que hizo Cristo, fue esto, ver la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios juzga a todos los dioses que el ser humano puede levantar, todo aquello que representa y le quita el puesto al único Dios y verdadero, al yo soy, al que es, al eterno. Y a través del sacrificio de su Hijo Cristo o del Cordero y a través de su sangre nos libra del juicio de Él. Juzga a toda la nación de Egipto, allí donde está el pecado, la malicia, a nuestro viejo hombre, a esa levadura vieja que teníamos, pero que ya somos limpios, para que andemos en sinceridad y en verdad. Esa es la principal enseñanza que nos ayuda a comprender la obra que ha hecho Cristo por nosotros. Entonces regresemos otra vez a Éxodo, donde estábamos, ¿cierto? Al capítulo 12, para continuar.
qué es lo que significa y todo lo que estableció Dios en esta fiesta de la Pascua y cómo se llevaría a cabo también con la sangre y con la levadura por 7 días, ¿no? Y cómo lo estableció como una fiesta que deberían celebrar para siempre. Y entonces ya, si seguimos ya en el capítulo 12, en el versículo 21, ya nos habla cuando Moisés llama a los ancianos de Israel y les da las instrucciones de lo que deben hacer. Entonces, no voy a leer este pedazo, no voy a leer este pedazo porque básicamente ahí adelantando en el capítulo 12 lo que hace Moisés o lo que nos narra aquí es cómo Moisés les transmite a todos los principales de Israel lo que el Señor ya le ha dicho y lo que acabamos de especificar ahorita, ¿no? Entonces básicamente le dice estos mismos puntos, pero entonces sí quiero hacer algo importante. Miremos el versículo 27 y dice, y vosotros diréis, cuando los hijos le pregunten, ¿no? Voy a leer desde el 26 mejor. Dice, y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo, es ese significado de Pascua, pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Cuando termina de decirle Moisés esto y que cuando el día de mañana vuestros hijos les pregunten ¿por qué celebramos esto? Es esto, es el día que Él pasó sobre nosotros. Y es el significado para nosotros también de la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. Cuando Dios pasó sobre nosotros y no tuvo en cuenta nuestro pecado y nos ha justificado delante de Él para que podamos estar con Él, ser justificados y tener esa paz para con Dios, ¿no? Ya siguiendo en el versículo 28 del capítulo 12, dice, los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, y así lo hicieron. Aquí es como cuando se termina el paréntesis que les decía inicialmente, acordémonos que el capítulo 11 termina cuando Moisés se va airado de la presencia del faraón y, y Moisés le ha dicho que en esa noche, a medianoche, van a morir los primogénitos. Y entonces aquí en el versículo 29 del capítulo 12 es como donde continúa realmente el relato en secuencia cronológica. Todo este paréntesis que utilizó en el capítulo 12 es algo que ya había sido previo, pues en el día 10 debían haber separado el cordero y el 14, aparentemente el día 14 de abril, es cuando Moisés habló con Faraón y esa noche, a medianoche, es que cuando van a morir los primogénitos. Entonces miremos el versículo 29 del capítulo 12. Y sucedió que a la medianoche, entonces ahí es el cumplimiento de lo que le había dicho Moisés, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo, levantaos y salid de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a adorar al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis dicho e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándoles prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos serán muertos. Entonces fíjese cómo se cumplió lo que Moisés le ha dicho al faraón. Y usted y sus siervos nos van a decir que nos vayamos pronto y nos van a sacar pronto. ¿Sí? Entonces se ve todo el cumplimiento y murieron los primogénitos. Dios, al,
ha juzgado a todo Egipto y al no dejar salir al primogénito de Dios, ha juzgado y ha muerto todo primogénito en Egipto. Como les decía, más adelante vamos a ver, hacia el capítulo 13 nos vamos a concentrar la importancia aquí, qué significado podría también tener el primogénito, además de que el primogénito es el que hereda la autoridad y toda la responsabilidad del padre, ¿no? Y entonces también aquí vemos de lo que ya leímos, eh, el afán con que tenían que estar preparados ellos para salir, porque a medianoche, mire todo lo que pasó, ¿no? Y en el versículo 34, capítulo 12, dice, tomó pues el pueblo la masa antes de que fuera leudada en sus artesas de amasar envueltos en paños y se la llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según la instrucción de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y de ropa. Acordémonos, aún en Génesis 15 también, Dios le ha prometido a Abraham que cuando sus descendientes salieran después de 400 años, despojarían a esto y saldrían ellos ricos a esta nación, ¿no? Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron todo lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces pensemos un poquito, 600.000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Aquí no dicen a las mujeres, pero no, están contando, está hablando de hombres. Muchos hacen un cálculo de alrededor de 2 millones de personas son las que están saliendo de Egipto. ¿Se imagina movilizar 2 millones de personas para sacarlas de Egipto? Esa gran caravana que se extendió allí. Y también nos da una razón de lo que sigue en el siguiente versículo. Cuando en el versículo 38 dice, subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Entonces que ellos no salieron solos, no solo salió el pueblo de Israel, sino que más gente que yo pienso que aprovecharon las circunstancias y salieron con los con los israelitas para liberarse de pronto también a algún otro pueblo o otras personas que están en la misma condición de Israel y aprovecharon para salir con Israel. También a lo largo de la historia hemos visto que cuando surgen grandes campañas y grandes ejércitos y gran cantidad de gente se movilizaba, también se juntaba con esta gran movilización todo aquello que tenía que ver con el comercio. Entonces gente que veía ahí la oportunidad, los comerciantes, pues lógicamente esta gente que sale va a necesitar alimento, va a necesitar algunos otros objetos para esta travesía que van a llevar y vamos a caminar con ellos y vamos a aprovechar para hacer el negocio. Y aún otro tipo de negocios, aún la prostitución y otros tipos de negocios que se puedan dar alrededor de esta multitud de gente. Entonces mucha gente que quiso aprovechar y sale también con Egipto, o aún también gente muy cercana al pueblo de Israel que andaba con ellos también pudieron salir. Entonces no solo salió el pueblo de Israel, no solamente los descendientes de Israel, sino como dice aquí una multitud, una población mixta que aprovechó también para salir de allí. Y aquí entonces en el versículo 40 nos dice cuánto tiempo estuvieron ellos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. 430 años fue que estuvieron como esclavos allí en Egipto. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Fíjate aquí la palabra ejércitos, ya la utilizó antes, y fíjese que de acuerdo al contexto, habla de ejércitos refiriéndose al pueblo de Israel, ¿no? Dice, con todos sus ejércitos salieron de Egipto. Y algo interesante allí es que a través de la palabra utiliza el término ejércitos también para referirse a otro tipo de personas, no solamente al pueblo de Israel. Muchas veces cuando habla del Señor de los ejércitos,
se puede estar refiriendo al pueblo de Israel, pero también a veces habla de ejércitos, refiriéndose a las huestes espirituales, de ángeles también, ya sean caídos o no caídos, pero que también habla del ejército de Dios, ¿no? Sigamos aquí en Éxodo 12, cómo ellos salen, ¿cierto? Y dice ahí el Señor, versículo 43, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrás entonces comer de ella. Fíjate algo interesante, él ha establecido la Pascua para el hebreo, para el israelita, y dice, ninguno que no sea del pueblo puede comer de la Pascua, pero hay excepciones. Aquel siervo que ha sido comprado por dinero, aquel esclavo que tiene el pueblo de Israel, o sea que los mismos israelitas también tenían esclavos que habían comprado, ellos también pueden participar, pero se tienen que circuncidar. Entonces, ¿cuál es la condición para ser parte del pueblo de Dios en este sentido? Simplemente cumplir las ordenanzas de Dios. Ya la circuncisión se había establecido desde la época de Abraham, y esto mismo ha dicho, el que no sea circuncidado tiene que ser cortado del pueblo. Entonces, aquí nos está dando una nueva luz interesante. Los que salieron de Egipto no solamente fueron israelitas, salieron de otras naciones, aún esclavos de los mismos israelitas. Y está abriendo una puerta Dios diciendo que serán parte del pueblo aquellos que cumplan los mandatos de Dios, en este caso es directamente la circuncisión, y podrán participar de la Pascua. O sea que los que van a ser liberados por la sangre de este cordero no solamente son cuestiones de etnia, sino aquellos que quieran y le crean a Dios y sigan los mandamientos de Dios. También dice más adelante, en el versículo 48, pues si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerquen para celebrarla, pues será como un nativo del país. ¿Sí? No es cuestión de raza, no es cuestión de etnia, sino simplemente el que quiera seguir al Dios de Israel es parte del pueblo de Dios, será como un nativo, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ellos. O sea que hay que cumplir las condiciones de Dios y ya vemos también que esta circuncisión, habíamos hablado desde Génesis 17, que esta circuncisión simbolizaba, la circuncisión en la carne simboliza la importancia de la circuncisión del corazón, de quitar cualquier carnalidad para poder vivir realmente la vida espiritual. Si lo traemos otra vez a la simbología, que esto representa lo que Dios iba a hacer a través de Cristo, que esa libertad no es para un pueblo, no es para una etnia, no es para una raza, no es una lengua, no es para un estrato, no es para un género, es para toda persona que circuncide su corazón espiritualmente y deje la carne para seguir a Dios, que acepte el sacrificio de Cristo, que a través de su sangre nos limpia y nos declara justos delante de Dios. Y empezamos a andar a otro nivel espiritual. Esa es la verdadera circuncisión, cuando es quitada la carnalidad, cuando dejamos de ver las cosas materiales y físicas para andar al nivel espiritual delante de Dios. Toda esta es la figura que se está mostrando la Pascua. Y por eso dice en el versículo 49, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió aquel mismo día, el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces podemos pensar aquí que el ejército que sacó Dios y liberó de Egipto no solamente fue al pueblo de Israel, a la raza, sino todo aquel que quería seguir a ese Dios y que creyó y que se circuncida. Igualmente pasa hoy en día. ¿Cuál es el pueblo de Dios? No es una raza, no hay judío ni gentil, no es un género, no es hombre o mujer, ¿cierto?
es todo aquel que cree a Dios, que tiene fe y que se circuncida de corazón. No es la carne, no algo exterior, sino es algo interior, para andar en el Espíritu de acuerdo al carácter de Dios. En ese pan no lo he dado, que es de sinceridad y de verdad. Alguien que es íntegro, que anda de acuerdo al carácter de Cristo. Esos somos los llamados y esos somos los que llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Desde aquí, desde la salida de Egipto, no hay una discriminación de raza. El que me quiera seguir, simplemente siga mis mandatos, que sea obediente y que me crea. Ya vimos desde Abraham que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí le creyeron que estaban siendo liberados del pecado, de la opresión, de la esclavitud, y le creyeron al Dios de Israel. Y todo aquel que cree es declarado justo delante de Dios y parte de su pueblo. Eso somos nosotros. Creámosle a Dios que a través de Cristo Él nos ha liberado de la opresión, de toda la idolatría, de todo el pecado que hay aquí en el mundo que ha llegado a representar la actividad humana. Y de eso vive el hombre. Pero a través de Cristo hemos sido liberados por su sangre, para que andemos en novedad de vida, sin levadura vieja, sin maldad y malicia, sino en sinceridad y verdad. Y que el día de mañana podamos contemplar a Dios en esa vida eterna y veamos su gloria por siempre. Eso es lo que ha hecho Dios y eso es lo que nos muestra a través de este hecho al liberar de Egipto al pueblo de Israel. Aprendamos esta enseñanza maravillosa que el Señor, trascendiendo de lo material, yendo realmente a lo espiritual, teniendo en cuenta que Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces aprendamos de esta experiencia del pueblo de Israel, de la libertad a que nos ha llamado y de esa opresión que ya no tiene dominio sobre nosotros. La maldad, la oscuridad ha sido juzgada y Dios nos ha liberado de eso para que andemos en la luz. Los invito a eso, a que andemos en la luz de Cristo de aquí en adelante, porque en Cristo somos ya hechos libres. La maldad ya no tiene dominio sobre nosotros y podemos andar en la luz a la cual nos ha llamado. Les voy a dejar por hoy aquí. Los invito a que también puedan ver estos videos a través de, no solo en el Face, sino también en YouTube, en mi canal de José Pinzón. Y para terminar, voy a hacer una pequeña oración y pidamos que realmente seamos liberados de la opresión del pecado, de la esclavitud al pecado, para que andemos en la libertad con que Cristo nos ha liberado. Entonces oremos. Padre Celestial, te damos gracias por ese amor tan grande por nosotros. Gracias porque tú has escuchado el clamor de la humanidad que está en opresión, en esclavitud, por sistemas, por estructuras que simplemente nos oprimen. Pero a través de tu Hijo nos liberas de esa opresión y nos traslada de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Ayúdanos y te creemos, Señor, que la obra que hizo Cristo en la cruz y por la sangre que Él derramó, lo has constituido a Él nuestra Pascua y has pasado sobre nosotros y no nos has juzgado ni somos objeto de tu ira, pero sí seguirás juzgando a todo aquel Dios, a todo aquel que anda de acuerdo a los dioses de la oscuridad. Y ya los has juzgado y los has condenado. Pero por la sangre de tu Hijo, por el Cordero que tú proviste, nos has salvado. Te agradecemos por esa obra tan grande para que podamos seguir y vivir de acuerdo al único Dios y verdadero que eres tú, el Dios de Israel, el gran yo soy. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos encontramos dentro de 8 días otra vez y continuaremos en esos pasos de libertad que sigue caminando el pueblo de Israel, que llega a ser una simbología de lo que Dios está haciendo con nosotros cuando comenzamos a caminar
con Cristo.